Buena gente, ¿qué tal? Es momento de actualizar el mercado de fichajes en la antesala del inicio del torneo clausura y también en este segundo semestre la Copa Paraguay. También teniendo en cuenta que Olimpia, Libertad y Guaraní son los únicos equipos que tendrán actividad a nivel continental. Olimpia en la Conmebol Libertadores y Libertad y Guaraní en la Conmebol Sudamericana. Bueno, yendo primeramente con Cerro Porteño, ha presentado tres refuerzos, como ya sabemos. En el video anterior había mencionado justamente al central Rodrigo Melgarejo y actualizamos ya aquí el listado con Cecilio Domínguez, que viene y es el número 10 de Cerro Porteño. Viene por un año a la entidad azulgrana. Y por último el fichaje que se dio ayer de Alan Benítez, que viene para reforzar el plantel azulgrana en vistas a los objetivos principales luego del fracaso rotundo en el primer semestre que fueron en la Copa Libertadores y en el torneo de Apertura. Veremos qué pasa con Cerro Porteño, principalmente con Facundo Sá, que está siendo muy criticado y cierta parte de la directiva lo quiere sacar. Veremos qué pasa en estos siguientes días. Vamos ya con Guaraní, que trajo a cuatro refuerzos, que son David Gallardo, el último, Richard Prieto, Elías Sarkis, ex Sportivo Meliano, y Paul Riveros, ex Sportivo Trinidense. Vamos con Guaireña, que debe hacer una gran campaña si no quiere descender a la segunda edición del fútbol paraguayo, que sería la edición intermedia. Los refuerzos son Lautaro Comas, Enrique Borja, Kevin Parzahuk, Ángel Martínez y Jorge González. Son los que cierran la lista de incorporaciones de Guaireña del cuadro villarriqueño. Vamos con el cuadro de Resistencia, que también tiene varios fichajes, que son Stephen Díaz, Walter Pacheco, Matías Duarte, que viene para sumar minutos de Cerro Porteño. Tiene una gran labor en la reserva, o sea, sub-23 como se le conoce actualmente. Milton Manciel, que viene de Guaireña últimamente. Y el goleador de la sub-23 de Cerro Porteño, quien no pudo tener minutos y por eso Cerro lo prestó a Resistencia para que adquiera minutos y experiencia de primera edición. Fabián González, el goleador de la sub-23. Vamos con General Caballero, que tiene un fichaje hasta ahora, Walter Rodríguez, que vuelve luego de un tiempo importante al cuadro de Juan León Mallorquín. Vamos con el Deportivo Meliano. Sus refuerzos son estos: Marcos Benítez, que viene procedente de Tacuarí, últimamente en el torneo de apertura, es decir, en el primer semestre del año. Fabián Franco, que vino de una lesión luego de Cerro Porteño, no iba a tener la continuidad necesaria y prefirió rescindir el contrato que le faltaba, que eran 6 meses en Cerro Porteño, y así firmar uno nuevo y con más oportunidad de jugar. Este lateral derecho de mucha proyección, que está volviendo de a poquito luego de aquella lesión fea de ligamento cruzado, según estuve revisando. Vamos con Nacional, que tiene dos refuerzos, que son José Ariel Núñez y Orlando Gauna Lugo, que vuelve a la institución tricolor. Vamos con un Sportivo Trinidense, que el único refuerzo confirmado que tiene hasta ahora es el Rodrigo del Valle, que viene a préstamo para jugar en Cerro Porteño y así también ganar más experiencia a nivel de primera división, ya que en Cerro Porteño no ha tenido oportunidades y las veces que se le dio, lastimosamente no tuvo un nivel importante acorde al club Cerro Porteño. Vamos con el Sportivo Luqueño, que tiene dos refuerzos importantes, que son la Pantera Lucas Barrios, procedente de Sportivo Triniense, que busca ganar esta temporada el clausura, es decir, al menos pelear el título, el Sportivo Luqueño, de la mano de Julio César Cáceres como DT. Y otro que vuelve al fútbol paraguayo y va a defender los colores del Sportivo Luqueño es Alfredo Aguilar, procedente del Ceará de Brasil. También en busca de minutos, principalmente pensando en posibles convocatorias a la selección paraguaya, teniendo en cuenta que en septiembre comienzan las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Y por último, el equipo más complicado de entre todos estos, también hay resistencia justamente en cuanto a promedios, Tacuarí, que tiene como DT a Iván Almeida, que hasta ahora se lo mantiene, a pesar de algunos malos resultados a nivel continental.
A nivel fútbol local se le dieron algunos resultados, pero sigue ahí en el fondo y deberá hacer un gran trabajo en este torneo clausura para tratar de salvar la categoría y seguir un año más en la primera edición del fútbol paraguayo. Estos son sus refuerzos. Marcos Cáceres, procedente de Guaraní, luego de finalizar su contrato en el cuadro aurinegro, pasó aquí al cuadro de Barrio Jara. Uno que vuelve a la primera edición del fútbol paraguayo es Gaspar Servio, luego de aquel error que cometió ante Cerro Porteño de tratar de meter a su compañero en el campo de juego y terminó siendo expulsado luego de este motivo por conducta antideportiva. Nildo Viera, que viene de procedente de Guaireña, va a aportar sus goles y así tratar de ayudar al equipo de Tacuarí, que le faltó un gol en el torneo de apertura. Jugaba muy bien el cuadro de Tacuarí, pero le faltaba gol arriba. Y con esta contratación buscará esos goles que le faltaron y así salvar la categoría. Y por último, un jugador de la casa, quien se inició allí, Jorge Ortega, goleador de Tacuarí en su momento. Luego fue en su momento también a Cerro Porteño, jugó en Colón de Santa Fe, en Olimpia también. Y ahora vuelve a su club de debut, que fue Tacuarí. Vamos a ver qué pasa con este torneo clausura. Siempre suele ser muy apasionante el clausura, ya que todos los equipos pelean por alguna cosa. Algunos por tratar de permanecer en primera división, otros por competencias internacionales como la Conmebol Sudamericana y también la Conmebol Libertadores. Y hay que ver qué equipo será el campeón. Para mí, el único que está relajado aquí entre los dos equipos de primera división es Libertad, porque ganó el torneo de apertura, ya está clasificado a la Conmebol Libertadores. Lo que capaz busque es ser el mejor equipo a nivel de puntaje para ser cabeza de serie en la próxima Copa Libertadores. Veremos cómo se da el tema de la campaña, tanto de Guaraní, que se reforzó bien y mantuvo plantel. Otro equipo que se reforzó bien hasta ahora, o sea, Cerro Porteño, que tiene la obligación de ganar esta clausura, y también la Copa Paraguay por su eliminación estrepitosa, siendo un fracaso absoluto en la Libertadores y también en la apertura, porque fue errores propios que perdió el título, sin demeritar la buena campaña de Libertad. Olimpia, otro equipo que deberá salir campeón, principalmente para mantener su estadía en la fase de grupo de la próxima Copa Libertadores 2024. Claro, teniendo en cuenta que Olimpia sigue en la Libertadores. Otra vía para Olimpia sería ser campeón de Libertadores, pero no es tan fácil como lo estoy diciendo. Hay que ganarle equipos potentes a nivel sudamericano, con diferencia económica importante. Pero si Olimpia, cuando comienza a jugar y a creérsela, con esas 3 Copas Libertadores que aparecen en el escudo, la Intercontinental allá arriba, la Recopa Sudamericana, la Supercopa Sudamericana, la Interamericana, estos títulos, bueno, contás, todo equipo de Sudamérica lo respeta. Capaz un equipo que puede jugarle igual a igual, o sea, es decir, que puede no temblar en la pierna ante Olimpia, puede ser Flamengo o Palmeiras. Boca sí puede temblar porque lo tiene de hijo Olimpia en el historial. Las veces que intentó ser tricampeón consecutivo, Olimpia terminó cortando la racha. En el 77-78 fue campeón de Boca Juniors de la Copa Libertadores y viene la primera Copa Libertadores de Olimpia en el 79, ganando justamente a Boca la final. Y en el 2002 venía 2000-2001 campeón Boca Juniors de la Libertadores y lo elimina en cuarto de final Olimpia, que fue campeón de São Caetano en Brasil por penales, con aquel penal justamente de Mauro Caballero. Veremos qué pasa. Lo que sí, disfruten del fútbol y que no haya violencia. Y eso es todo. Y espero que se suscriban a este canal para tratar de llegar a la meta, que es 1000 suscriptores, para seguir aumentando y ayudando a este humilde canal, y así también mejorar los vídeos día tras día. Chao, chao.